No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Honorables embajadores, para mí es un honor y un privilegio compartir hoy el tema consecuencias de una conspiración en la enseñanza número 4 de, de esta serie de enseñanzas que tenemos sobre lo que es una conspiración, las consecuencias. Ahora quiero explicarte que hay seres humanos que dedicaron su vida para conspirar, para envidiar, para tener recelo sobre el éxito de otro. Pero es una mala inversión, es un mal negocio para la vida que lo hace, pero es un gran beneficio para el que lo recibe, porque activa el galardón, que es un inversionista en conspiración, un inversionista es un promotor de propósito, es un, un agente multiplicador de gloria, una persona que con su accionar activa el cumplimiento, la ley del cumplimiento, y al mismo tiempo confirma la fidelidad de Dios. Cuando las personas en ignorancia conspiran contra las personas, contra los otros, contra el propósito de Dios, lo que ellos están haciendo es activar la ley del cumplimiento. Están despertando la vocación de aquella persona que ha sido escogida como objetivo militar. Por ejemplo, yo quiero hacerte un recorrido en la historia de aquellos inversionistas en persecución, en conspiración, en envidia, en recelo, y lo que ellos hicieron fue promover, son promotores de cumplimiento, promotores de propósito, son impulsadores de la vida de otros. Por ejemplo, en el caso de los hermanos de José, ellos invirtieron en el cumplimiento, ellos pagaron la caravana para que José fuera llevado a Egipto, ellos lo vendieron y de esa manera invirtieron para que José llegara a su destino profético, se conectara con el territorio de gobierno y con la población objetivo donde él iba a cumplir su destino profético. Quiere decir que lo sacaron de la casa, lo vendieron como esclavo, pagaron la caravana y resulta que de esa manera invirtieron para que él llegara a cumplir su destino profético en Egipto. En el caso de Nehemías, Tobías y Zambalá, ellos invirtieron para que la mega obra de la reconstrucción de Jerusalén se hiciera en menos tiempo. Lograron promover que se hiciera trabajo en equipo, que se hiciera sincronización, que se hiciera en la medida que se trabajaba, y entonces esa obra se hizo en 52 días. Ese hecho de hacer esa obra en 52 días asombró a todos los enemigos del pueblo de Israel y asombró a toda la gente de alrededor, porque ellos llegaron a la conclusión que en ese tiempo récord no era posible hacer esa obra, y ellos pudieron comprobar que Dios estaba en el asunto. Es decir, eso hizo resaltar la gloria de Dios. ¿Cuál fue la inversión? La persecución, la conspiración, el temor, la intimidación. Pero con eso lo que hicieron fue activar el trabajo en equipo, el trabajo en armonía y la dedicación 24/7 al desarrollo de la tarea. Inversionistas. Otro inversionista que fue especializado fue Amán. Amán invirtió en la vida de Esther y en la vida de Mardoqueo. ¿En qué consistió la inversión de Amán? Amán se llenó de odio, se llenó de resentimiento en contra de Mardoqueo porque él no se arrodillaba ni le rendía pleitesía. Entonces él se llenó de odio y con ese odio hizo firmar un decreto de exterminio del pueblo judío. Esa inversión que él hizo lo que promovió fue el ascenso vertiginoso de Mardoqueo a la posición. O sea, lo que hubo fue un cambio de mando, lo que hubo fue una sustitución y hubo una transferencia multimillonaria, porque el patrimonio
Amán se lo transfirieron a Mardoqueo. Y el cargo que tenía Amán se lo dieron a Mardoqueo. Y la posición que tenía Amán se la dieron a Mardoqueo. ¿Qué quiere decir? Que fue una sustitución. Él promovió el ascenso vertiginoso de Mardoqueo al trono, a cargo de eminencia, a cargo de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros empezamos a ver los beneficios de la inversión, de los inversionistas en conspiración, en persecución, ellos lo que activan el cumplimiento de los regalos, porque está escrito ahí en el libro de Mateo. Quiero leer Mateo capítulo 5, porque hoy estamos hablando de las consecuencias, pero estamos mirando los beneficios que tenemos nosotros, los que somos objeto de conspiración, objeto de persecución, los hijos de Dios en cualquier lugar del planeta. Entonces no sé en qué lugar del planeta te encuentres, pero si tú tienes naturaleza divina, si tú eres un rey que gobierna, si tú eres un embajador de la causa eterna, si tú eres un administrador de los misterios, si eres un ministro competente, tú eres inmune, y la conspiración lo que hace es promoverte, elevarte la dignidad a la posición de cumplimiento y llevarte a una posición de conquista superior. Por eso Mateo capítulo 5 nos expresa de una manera clara que cuando nosotros somos objeto de persecución por la causa del Evangelio eterno, hay galardón, hay grande galardón. Dice ahí en Mateo 5, en el versículo 11, bienaventurados son cuando por mi causa, por la predicación del Evangelio, por la justicia del reino, por la libertad de los pueblos, los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande. ¿Qué quiere decir? Que la persecución activa la ley del galardón. Cuando una persona, cuando un grupo de personas conspiran contra otro, lo que están activando es la ley del cumplimiento del galardón, del premio. ¿Sí? Gócense y alégrense. Quiere decir, en medio de la conspiración, en medio de la persecución, en medio de la difamación, del vituperio y de la mentira, gócense y alégrense, porque su galardón es grande en el reino. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Y quiere decir que cuando se levanta una conspiración contra un hijo de Dios genuino, que está haciendo la causa eterna del Evangelio, lo que está dando es una señal de un premio grande, de un grande galardón, de una recompensa gigantesca. Entonces, Amán, con su actuación, lo que empezó fue a dar una evidencia del cumplimiento del galardón que iba a recibir Mardoqueo. ¿Y cuál fue el galardón? Vamos a leerlo ahí en el libro de Esther, cómo él, primero, fue exonerado de la horca y la estrenó Amán. Segundo, Amán perdió la vida y Mardoqueo fue puesto en su posición de honor. Entonces quiero leer el libro de Esther para mirar esos beneficios de la conspiración, de cómo a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, eso es un principio de reino que está establecido a favor de los hijos. Por esa razón es que tú y yo no tenemos necesidad de conspirar, no tenemos necesidad de hacer juego sucio, no necesitamos hacer trampa, no necesitamos maquinar ninguna cosa mala, ninguna maldad, sino simplemente esperar que la ley del cumplimiento se vaya dando lo que Dios ha establecido. Es decir, a su debido tiempo vamos a cosechar. Por eso no nos podemos cansar de hacer el bien. Es decir, cuando arrecia la persecución, cuando la gente quiere hacer cosas contra tu vida, mantente tranquilo, haciendo el bien, que a su tiempo vas a recoger. Y ese es el consejo para los santos. Ese es el principio en que tenemos nosotros que caminar. No podemos dejar de ninguna manera permitir que la persecución nos desenfoque de la tarea. No nos podemos desenfocar, no nos podemos distraer. Y por ejemplo, el ejemplo de Nehemías es un ejemplo contundente. Él nunca se dejó distraer, no se dejó sacar de la carrera, no se dejó entretener. Por el contrario, la mega obra la hicieron en menos tiempo. Porque ellos
ellos pudieron identificar la prioridad y pudieron trabajar en el desarrollo de la tarea de una manera organizada, de una manera armónica. Y así pudieron hacer la tarea de una forma especial. Por eso, para nosotros, los hijos, la conspiración, la persecución, la difamación, la mentira, es simplemente un promotor de promoción, un promotor de ascenso, un promotor de galardones. Esa persecución, cuando la conspiración llega, esa conspiración tiene el propósito de elevarlo a uno a la dignidad del llamado, elevarlo a uno al cumplimiento del profético, manifestar la gloria de Dios en su plenitud, mostrar la grandeza del Rey que nos gobierna y dar el cumplimiento a lo que Dios ha establecido. Por esa razón es que no podemos tú y yo caer. Entonces, fíjate, cuando Amán le declara la guerra y conspira contra la vida de Mardoqueo, lo primero es que él activó la ley del cumplimiento del galardón, activó la ley de la promoción, activó la ley del ascenso, activó la ley de la recompensa. Y lo primero fue que le tuvo que dar un paseo triunfal, ¿sí? Porque se metió con una persona protegida, con una inmunidad genética, una persona con un llamado genuino a representar la justicia y la pureza de la verdad. Entonces se metió con una persona especial y por meterse con esa persona especial tenías que rendirle honores especiales y tuvo que hacerle un paseo triunfal. Lo paseó. A su peor enemigo lo tuvo que pasear. El capítulo 6 de Esther habla del paseo de gloria que le tuvo que dar Amán a Mardoqueo por haberse metido con él. Eso se llama la indemnización por el intento. Indemnización por el intento. O sea, intentó meterse con él y por haberse metido con él tuvo que indemnizarlo. ¿Cómo lo indemnizó? Con un paseo, con un recorrido, gritando públicamente que así se honra a las personas que caminan en la causa justa, que caminan en la adoración verdadera, que son obreros aprobados y son fieles al propósito, que así se honra a los que Dios escoge para su propósito, que de esa manera es que se exalta a una persona y se le da a conocer públicamente. O sea que tuvo que hacer un paseo. ¿Por qué? Porque se metió con una persona protegida, una persona con inmunidad de propósito y tuvo que darle un paseo. Lo segundo es que intentó matarlo y preparó una horca y esa horca la tuvo que estrenar él. ¿Por qué? Porque él era inmune por la causa. Lo tercero es que una vez que él muere, en la horca que él mismo preparó, porque él es víctima de su propio invento, él murió en sus propias ideas, porque al malo siempre lo mata la maldad. Por eso es que tu diseño y mi diseño no es la maldad, no es el engaño, no es la mentira, no es la trampa, no es la conspiración, no es la envidia, no es los celos. No, tu diseño es el bien. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Siempre hacer el bien, siempre hacer el bien, como principio, como naturaleza, como propósito. Entonces, a él lo colgaron y él estrenó la horca que él preparó en contra de su propio enemigo. Ahora lo invitan a un banquete donde él mismo se suicida. Primer banquete es invitado para que a él se le suba el ego. Y en ese primer banquete él piensa que se le está haciendo un homenaje. No, se le está dictando la sentencia. Lo que pasa es que eso es un banquete diplomático. Ese es un juicio inteligente. Lo que la reina Esther hace es llevar a su peor enemigo al terreno del rey, de la autoridad superior, para ser descubierto de manera real y de frente. O sea, la inteligencia con la que Esther operó para delatar y descubrir al enemigo y adversario fue una forma a través de banquetes de honor. Lo llevó al banquete del juicio, al banquete del descubrimiento, al banquete del juicio. Y él fue a la cita del banquete, pero en el banquete él debe asumir lo que Dios
lo que son las consecuencias de sus malas decisiones, de sus malas actuaciones. Y en ese banquete se le dicta la sentencia de muerte y estrena la horca que él mismo preparó. Entonces lo que quiero decirte es que cuando alguien conspira contra ti, primero lo hace sin Dios. Y segundo, el que conspirare contra ti, delante de ti caerá. ¿Qué quiere decir? Que esa es la sentencia judicial que está establecida por el gran rey a favor de sus hijos, que son sus servidores. Dice la palabra que ningún arma forjada contra ti prosperará y que Dios condena toda lengua que se levante contigo en juicio. Ahora, otro beneficio de la conspiración de Amán contra Mardoqueo fue, dice, el mismo día quiero aprovechar para leer Esther capítulo 8. El mismo día, versículo 1, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. O sea, se llama transferencia patrimonial. Transferencia patrimonial. Quiero que tú mires la sumatoria de beneficios de los grandes, pues sí, del grande galardón que se le otorga aquel que es sujeto de persecución, de conspiración, pero que conserva la pureza de la causa, que no se desvía, que no paga de la misma manera, que no vence, que vence con el bien el mal, que obra bien, que no se distrae, que no se deja entretener, sino que se concentra en el llamado que se le ha dado. Entonces, transferencia patrimonial. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther lo declaró, lo que era respeto a ella, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, transferencia de autoridad de gobierno. Fíjate que cuando la conspiración empieza a rezarse es porque se avecina un grande galardón, una grande recompensa, una grande promoción. Porque ¿qué son los conspiradores? Son inversionistas en promoción de ascenso, son inversionistas en transferencia patrimonial, son inversionistas en reconocimiento de nobleza y de grandeza. ¿Sí? Se quitó el anillo, el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Fíjate, transferencia patrimonial, sucesión del trono, sucesión del cargo. Es decir, el que conspira cae, el que conspira muere, el que conspira desaparece y se reconoce el que era sujeto de la conspiración. ¿Por qué? Porque las personas lo que quieren es evitar que el cumplimiento de lo que Dios ha establecido en la vida de aquel elegido se lleve a cabo. Y por eso entonces conspira, quiere sabotear, quiere impedir que Dios glorifique a su vaso, que Dios lo ponga en la posición de honor, que Dios le dé la asignatura de gobierno y que Dios lo lleve. Entonces, como lo que quería impedir, entonces la misma persona se elimina con sus propios actos, con sus propias decisiones, con sus propias amistades, porque se deja aconsejar de personas perversas, de personas maldadosas que le dan malos consejos, personas que le ayudan a cavar su propia tumba. A él el consejo se lo dio su mujer y sus consejeros. Le dieron que preparara una horca y la estrenó él. O sea, víctima de su propio invento. Cuando se junta uno con personas perversas, con personas maldadosas, esas personas son consejeros, consejos de malos. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores. No te puedes aconsejar de gente perversa, porque esa gente te está acabando tu propia tumba. Los que lo aconsejaron lo llevaron a la horca que ellos mismos le dijeron y él murió en ella misma. Dice aquí en el capítulo 10 del libro de Esther, ¿sí? En el capítulo 10 dice así: el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo. Es decir, Amán sale de la escena y Mardoqueo es elevado, es promocionado, es engrandecido, es puesto muy en alto. Sale el que se suicida con sus propios actos, al que lo mata la maldad, al que muere en su propio invento, y es promocionado el que era objeto de la persecución, el que era objeto de exterminio, es promocionado. Dice,
Y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero. Fíjate cómo se autoeliminan los enemigos, los adversarios. Se autoeliminan con sus propios actos, se autoeliminan con sus propias decisiones, se autoeliminan con su propia maldad. Y lo que hacen es abrir el espacio al cumplimiento de la pureza, de la belleza, de la excelencia, de la justicia, de la verdad. Y emerge la realidad del propósito de Dios en la vida del escogido, y Él aparece ocupando la posición sin necesidad de usar ni el ejército ni la fuerza, sino el espíritu, en cumplimiento del propósito eterno. Por eso es que tú y yo no necesitamos conspirar, no necesitamos hacer maldad, simplemente caminar en el cumplimiento, dejar que el espíritu nos guíe en el tiempo propicio. Pero cuando se levante la conspiración, cuando se levante la persecución, entendamos que esa es una señal de cumplimiento, de que se avecinan galardones, que se avecinan recompensas, que se avecinan promociones, que se avecinan ascensos. Cuando empezó Amán contra Mardoqueo, empezó la promoción en cadena. Lo que pasa es que esto fue una promoción en cadena. Cada vez que él arreciaba con maldad, Dios preparaba un banquete en presencia de los angustiadores. Eso es lo que dice el Salmo 23. Adereza mesa en presencia de tus angustiadores. Mientras el angustiador quiere destruir al elegido, Dios lo que hace es un banquete de gracia para elevarlo y promocionarlo a una posición mayor. Por eso es que cuando conspiraron contra el Rey Jesús y lo llevaron a la cruz, lo que ellos no sabían es que era al llevarlo a la cruz y Él entregar su vida por el pecado de todos nosotros, cuando Él resucitara, la situación iba a ser totalmente superior. Le estaban haciendo era un favor, llevándolo al cumplimiento de su destino profético, para que Él potencializara su capacidad reproductiva y se multiplicara de una forma eterna en la vida de todos los que iba a salvar a través de ese sacrificio. Le estaban haciendo un favor. O sea, la conspiración a nosotros nos promociona, la conspiración nos dignifica, la conspiración nos eleva, la conspiración nos recuerda lo que somos, la conspiración nos muestra la fidelidad de Dios, y la conspiración nos otorga galardones, pero no la practicamos nosotros, sino los inversionistas. Ellos invierten en eso para que a nosotros nos vaya bien. Es decir, toda la inversión en maldad, toda la mala intención, todo el decreto de exterminio que sacó Amán, que hizo firmar Amán al rey Asuero, en contra del pueblo, terminó en contra de él mismo. Porque desafortunadamente al malo lo mata la maldad, como dice el Salmo 34. Al malo lo mata la maldad. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Ese es el ascenso, esa es la elevación de dignidad. ¿Y de dónde surgió? De una conspiración, de una persecución brutal, de un intento de exterminio de un pueblo. Así termina. Y quiero ir al libro de Daniel para mirar la recompensa, porque a esta enseñanza le pusimos consecuencia de una conspiración, pero estamos entrando primero con los beneficios, los galardones que se reciben cuando uno es objeto de la conspiración, cuando uno es víctima de eso. Entonces quiero poner una canción, Vida de Reino, de una artista muy reconocida, Denny Herrera, y quiero honrar su legado, y quiero poner esta canción para que tú y yo la escuchemos y sigamos en este deleite, en este disfrute, en esta gracia manifiesta, en este propósito eterno. Y saludo a Denia en cualquier parte del mundo donde se encuentre, llevando su mensaje de edificación, cultura de reino a través de la canción, de la música cantada, de la letra cantada, que es maravilloso, las canciones. Entonces vamos a escuchar esta canción y luego seguimos entonces con la enseñanza, y vamos a ver los galardones que se reciben cuando uno es objeto de conspiración.
los galardones. Así trabaja el rey. Tengo la mente del rey, yo no puedo gobernar, recibí su gracia, en vida yo reino. Tengo la mente del rey, yo no puedo gobernar, recibí su gracia, en vida yo reino. Tengo la mente del rey, yo no puedo gobernar, recibí su gracia, en vida yo reino. Tengo la mente del rey, yo no puedo gobernar, recibí su gracia, en vida yo reino. Tengo la mente del rey, yo no puedo gobernar, recibí su gracia, en vida yo reino. Tengo la mente del rey, yo no puedo gobernar, recibí su gracia, en vida yo reino. Ahora, esta canción, Vida de Reino, identifica la naturaleza que tenemos nosotros. Y quiero entonces continuar contigo la enseñanza. Y ahora volvemos a escuchar parte de esta canción, que es una canción emblemática de la naturaleza real, de aquellos que han sido escogidos con un diseño para cumplir un propósito en la tierra especial. Me remito al libro de Daniel capítulo 6 y hablo de la conspiración que se generó en Daniel, los inversionistas en conspiración. ¿Cuál es la intención del rey? El rey necesita poner un administrador inteligente. Él tiene condiciones especiales, tiene un perfil para el cargo sobresaliente y el rey decide ponerlo sobre todo eso para que le administrara su patrimonio, el imperio. Pero se levantan unos hombres, conspiran y sacan un decreto que prohíbe la adoración al Dios verdadero. Y estos hombres conspiran y cuando el rey trata de impedir que eso se cumpla, entonces ellos acosaron, presionaron para que el rey no revocara el decreto, pero obraron con maldad. Ahora quiero que mires los galardones que se generan cuando tú y yo nos mantenemos fieles al propósito, cuando no perdemos el enfoque, cuando caminamos en la causa eterna, cuando no nos cansamos de hacer el bien, cuando no respondemos de la misma manera como opera la conspiración, cuando no pagamos mal por mal, sino con bien, y no maldición con maldición, sino con bendición. Estos hombres hicieron que a Daniel se le llevara al foso de los leones. Lo echaron al foso. Y lo hicieron echar al foso de los leones. Pero me llama la atención aquí lo que dice en el versículo 22.
En el 19 dice así: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel. Con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirve, ¿te ha podido librar de los leones? Hizo una pregunta. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Ante él fui hallado inocente. ¿Por qué? Porque nunca se desvió de la causa, nunca se desvió del propósito, nunca se salió de la carrera, nunca se dejó distraer por la conspiración, ni nunca perdió el enfoque de mirar, de poner la mirada frente en el galardón. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, solamente he adorado al Dios vivo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un ser en cualquier lugar del planeta conspira contra una persona protegida, activa la ley del juicio, activa la sentencia judicial, que dice que todo el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Activa la sentencia judicial. Ellos activaron la ley de cumplimiento de la sentencia judicial en contra de ellos mismos, porque habían obrado con maldad contra una persona protegida, con una persona que tenía inmunidad por genética, inmunidad por propósito, tenía cobertura celestial, porque tenía una investidura para una misión en la nación, en ese imperio de Babilonia. Pero se metió con una persona protegida universalmente, inmune a la muerte por el propósito, y se metió con esa persona. Entonces activó la ley de la sentencia judicial, y dice que los llamaron, los trajeron. El rey fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Fíjate el arrastre, el efecto colateral. Ellos, sus hijos y sus mujeres conspiraron contra una persona protegida, y como efecto colateral pusieron en peligro sus vidas, la vida de sus hijos y la vida de sus esposas. O sea, una reacción en cadena, una muerte múltiple. Por eso es que te digo, hijo del Altísimo, hijo de Dios, tú y yo no tenemos necesidad de conspirar contra nadie. No tenemos necesidad, porque cuando Dios te escoge de antes de la fundación del mundo. Además, nosotros no nacimos para competir, sino para servir. Nosotros no tenemos que envidiar lo que otros tienen. Estos envidiaban lo que otros tenían, y al final ellos terminaron perdiendo la vida. Y con su acción lo que hicieron fue promover el cumplimiento de que este hombre al cual ellos querían destruir llegara más rápido a la posición para la que había sido escogido. Perdieron la vida ellos, sus hijos y sus mujeres, y al final la persona que era objeto de la conspiración fue elevada, fue dignificada, así como fue en el caso de Amán y Mardoqueo. Así lo vemos aquí en Daniel. Es decir, ¿qué es un inversionista en conspiración? Un promotor de ascenso, un promotor de ascenso, un promotor de cumplimiento, un promotor de honra, porque está haciendo es honrar, promotor de honra, ¿sí? Entonces dice en el versículo: y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío, una vez que quita el estorbo,
elimina la maldad, quita la conspiración y todo está en paz, porque el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Eso se llama decreto de réplica. Decreto de réplica, porque ahora el Dios de Daniel se convirtió en el Dios soberano de todo el imperio. Y ahora todos tenían que guardarle reverencia a él. ¿Por qué? Por un acto de fe que había tenido un hijo representante genuino de esa causa eterna, que había tenido una postura sabia, con su desempeño laboral sobresaliente, y había con su fidelidad y con su confianza en Dios, había logrado comprobar que Dios es real y que es fiel y verdadero, y que le había salvado la vida en medio de ese foso de los leones. Y por lo tanto ahora ese Dios tenía que ser reconocido, adorado y alabado en todo el imperio. De parte mía, que todos tiemblen. Dice ahí, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios escoge un embajador para que lo represente, no puede ser destruido. ¿Por qué? Porque tiene inmunidad por propósito, para cumplir la misión. Dice ahí, Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué quiere decir? Que a cambio de la conspiración, a cambio de la intención de que no tomara el cargo, fue promovido, fue elevado a la dignidad y tuvo más periodo, pero habían eliminado el estorbo, que eran los conspiradores que querían impedir que se cumpliera. Cuando la conspiración llega a tu vida y a la mía, llega con el propósito de acelerar el proceso del cumplimiento, de los galardones, de las transferencias, de las promociones. Por eso es que los que amamos a Dios, todas las cosas nos tienen que ayudar para bien. Para mí es un honor compartir contigo en esta temática, como servidor del reino, como embajador y como administrador de los misterios, compartir contigo y recordarte que no importa en qué ambiente te encuentres, en qué condición política, en qué condición económica, en qué situación geográfica te encuentres, cuando tú eres un escogido, Dios te va a poner en la posición para la que te hizo nacer, pero no necesitas usar ni el ejército, que es la conspiración, ni usar la fuerza, que es la violencia y la maldad, sino el espíritu, que es la promoción en cumplimiento perfecto de lo que Dios ha establecido. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. No necesitas tú y yo conspirar contra nadie, ni contra nada, sino esperar el cumplimiento. Pero te debes saber que cuando estés siendo sujeto de conspiración, de menosprecio, de escarnio, de mentiras y todo, por la causa, ten presente esta enseñanza, que estás a punto de grandes galardones, de grandes promociones, de grandes transferencias, porque así es que opera. Y ahora ya vimos lo de Esther, ya vimos aquí lo de Daniel, y de la misma manera también podíamos hablar de lo de Absalón, de la persecución que hizo Saúl contra David, y cómo al final David terminó siendo el mejor rey de Israel, porque él se metió con una persona protegida. Perdió la vida Saúl y David terminó siendo el rey escogido. Ahora quiero hoy en esta serie quiero compartir un acto de conspiración que hicieron en el libro y se llama La Rebelión de Corea. Quiero irme allá. Ahora también te expliqué que los hermanos de José invirtieron para que José llegara a Egipto y fuera el gobernador del imperio.
La esposa de Potifar invirtió en José con una mentira para que José llegara a la cárcel. El copero y el panadero invirtieron con un problema que ellos trajeron ante José, y ellos invirtieron para que José lo interpretara y luego José llegara. Es decir, inversionistas. Gente que está diseñada para invertir en tu vida y en la mía, invertir de una manera particular, muchas veces con conspiración, con mentira, con engaño, con trampa, con truco, con todo, pero Dios simplemente todo lo acomoda para bien. Por eso es que José termina en Génesis 50. Muchas de ustedes pensaron mal, pero Dios lo acomodó para bien. O sea, lo que ustedes hicieron mal, Dios lo cuadró para que yo llegara a la promoción, para que yo llegara al cumplimiento, al destino profético. Entonces quiero irme al libro de Número, capítulo 16, y quiero mostrarte las consecuencias de una conspiración. Número capítulo 16 dice así, en el versículo 1. Número 16. Lo voy a leer acá en esta versión de la Nueva Versión Internacional, que me gusta mucho la forma como la explica. Entonces, hoy me gozo de poder compartir contigo estas cosas. Números capítulo 16, versículo 1. Dice así: Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coa, y bisnieto de Leví, y los rubenitas, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé, se atrevieron a sublevarse contra Moisés. 3 personas de honra, 3 personas de dignidad, de cargos de responsabilidad, representativos, porque te he explicado en enseñanzas anteriores que cuando la gente que no conoce a Dios conspira contra las cosas de Dios, pues es válido porque no lo conocen. Pero cuando son los propios hijos de Dios que conspiran contra el propósito y contra los hermanos, pues ahí es que eso reviste una gravedad especial. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo gente que ignora los principios, sino gente que los conoce, pero que los está usando mal y está escogiendo un camino equivocado y está deshonrando la dignidad y la gloria de Dios con su acción, con su comportamiento. Por eso es que no te conviene a ti, tú no haces parte, yo no hago parte de esa generación de conspiradores, de gente perversa que maquina maldad en contra de los propósitos de Dios, no, o en contra del propósito de Dios, en contra de los planes de Dios, no. Dice ahí, y se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Mira el arrastre. Arrastraron 250 personas. Estos 3 conspiraron y arrastraron 250 personas. Leímos en el salón cómo gente inocente, allá él arrastró 200 personas y los llevó como gancho ciego, los llevó inocente. Esa gente no sabía ni siquiera de qué se trataba. Él iba a dar un golpe de estado, pero no les dijo la verdad y los llevó, porque así son las personas. Esto aquí terminando arrastrándolos en una conspiración para terminar en una situación grave. Es doloroso que la gente se deje arrastrar por conspiradores, pero no te dejes arrastrar. Como Pablo le rogaba, yo te ruego, reconcíliate con el Señor. Hermano bendecido, hijo del Altísimo, no participes de pecados ajenos. No conspires contra nadie que no está diseñado para eso, eso termina mal. Y se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes de la comunidad misma, y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y le dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Aquí hay algo claro. Dios escoge a Moisés y a Aarón. Al uno le da el sacerdocio y al otro le da la posición de gobierno y autoridad para que lleve el pueblo a la tierra prometida. No fue Moisés el que escogió, fue Dios el que los escoge. Dios es el que hace la asignatura y hace los nombramientos.
Cuando Moisés escuchó lo que decían, se inclinó ante ellos y le respondió a Coré y a todo su grupo: mañana el Señor dirá quién es quién. Será él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Coré, esto es lo que tú y tu gente harán mañana. Tomarán incensario y los pondrán luego en incienso en la presencia del Señor. El escogido del Señor será aquel a quien él elija. Son ustedes, hijos de Leví, los que han ido demasiado lejos. Moisés les dijo a Coré: escúchenme ahora, levitas. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de él, ministren en el santuario del Señor y se distingan como servidores de la comunidad? Dios mismo los ha puesto a su lado, y a ti y a todos los levitas, y ahora quieren también el sacerdocio. Es decir, no reconocían la honra, no reconocían la dignidad, no reconocían la posición que tenían, sino que querían usurpar por la fuerza la posición del otro. Es decir, eran servidores del tabernáculo, pero querían el sacerdocio, cuando ese sacerdocio se le asignó a Aarón y a la familia. Pero fue Dios el que escoge. Entonces, la elección de Dios molesta a la vida de algunas personas, y por esa razón, como Coré, conspiran para usurpar y tomar el cargo a la fuerza. No es con ejército ni es con fuerza, sino por el gobierno del Espíritu, por el nombramiento de Dios, por la elección de Dios, por el tiempo preciso de Dios. Tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor, porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? O sea, él le dijo: no es contra nosotros, es contra el Señor, porque el Señor fue el que nos nombró. Ustedes están peleando con nosotros, pero había la manera de pelear con el Señor, porque Él fue el que nos escogió. Ese es el conflicto. Que las personas creen que están atacando a un ser humano. No, están atacando ese propósito, atacando es al rey. Porque como el que puso a estos hombres fue Dios, ellos al atacar a estos hombres se están metiendo con el que los nombró. Y es un error. No es contra nosotros, porque ¿quién es? Tu gente se ha reunido para oponerse al Señor. Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos contestaron: no iremos. ¿Te parece poco habernos sacado de la tierra en donde hay abundancia? Fíjese lo que están diciendo ellos. Están diciendo algo. ¿Te parece poco? Sí. Habernos sacado de la tierra donde hay abundancia de leche y la miel, para que ahora quieras matarnos en este desierto y dártela de gobernante con nosotros. Lo cierto es que tú no has logrado llevarnos todavía a esa tierra donde abunda la leche y la miel, ni nos has dado posesión de campos y viñas. Lo único que quieres es seguir engatusando a este pueblo. Pues no iremos. Imagínese la anarquía y la ingratitud después de haber estado 430 años esclavos en Egipto. Vienen camino hacia la tierra prometida, pero tienen inconformidad. Y lo particular aquí es que son el pueblo de Dios. Porque sí, cuando hablamos de conspiración, hablamos por ejemplo Amán, que no era pueblo de Dios. Hablamos en Babilonia, que eso no era pueblo de Dios, pero aquí estamos hablando de hijos de Dios, que no reconocieron la dignidad y la honra que se les dio al elegirlo y al haberlo escogido. Entonces Moisés, sumamente enojado, le dijo al Señor: no aceptes la ofrenda que te traigan, que yo de ellos no he tomado ni siquiera un asno, ni les he hecho ningún daño. A Coré, Moisés le dijo: tú y tu gente y Aarón se presentarán mañana ante el Señor. Cada uno de ustedes se acercará al Señor con su incensario lleno de incienso, es decir, se acercarán con 250 incensarios. También tú y Aarón llevarán lo suyo. Así que cada uno de su incensario lleno de fuego e incienso. Se puso en pie a la entrada de la tienda de reunión junto a Moisés y Aarón. Cuando Coré hubo reunido a toda su gente en contra de Moisés y Aarón a la entrada de la tienda,
de reunión, la gloria del Señor se apareció ante todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: apártense de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Inmediatamente aparece la gloria, la presencia de Dios, para decir: no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, ustedes se están rebelando contra la autoridad, ustedes están violando los protocolos del reino, ustedes están generando una rebelión y están poniendo en peligro la integridad de la autoridad y están poniendo en peligro la misión de llevar el pueblo a la tierra prometida. Están generando una situación gravísima. Por eso es que toda esta serie está para recordar, apelar a tu limpia conciencia y a mi conciencia de que nosotros no nacimos para competir, no nacimos para envidiar, no nacimos para tener celo de los demás, sino para servir, para cumplir un propósito por asignación divina y poder honrar y glorificar a Dios en el cumplimiento de su propósito eterno. Y Dios quiso hacer un exterminio allí, pero dice ahí que, Señor, Dios de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado y vas tú a enojarte con todos ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ordénales que se alejen de las tiendas de Coré y Datán y Abiram. Moisés y los ancianos de Israel fueron a donde estaban Datán y Abiram. Entonces Moisés les advirtió a la gente: aléjense de las tiendas de estos impíos, no toquen ninguna de sus pertenencias, para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. El pueblo se alejó de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Los dos últimos habían salido a la entrada de sus tiendas y estaban allí de pie con sus esposas y todos sus hijos. Moisés siguió diciendo: ahora van a saber, porque aquí viene la sentencia judicial, viene el juicio que Dios hace, porque siempre al malo lo mata la maldad. Ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, se abrió y se los tragó a ellos, a su familia, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlo gritar, todos los israelitas huyeron de allí exclamando: corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. Doloroso, dramático, pero es el resultado de las malas decisiones. Es el resultado de levantarse contra la autoridad. Es el resultado de conspirar contra el propósito. Es el resultado de obrar mal. Todo esto generó una muerte dolorosa. Y me llama la atención porque no solamente murieron ellos, sino que incluyeron su familia. Dice en el 31: tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias. Qué drama, qué dolor, qué sufrimiento y qué situación para ti y para mí. No vale la pena, no conviene hacerlo. Entonces vamos a terminar con la canción de Denia. Quiero explicarte que te puedes comunicar con nosotros al 318-856-6817. Mi nombre es Nelson Mina, director nacional del equipo de edificadores, que hacemos esta serie de enseñanza para crear conciencia en el pueblo de nuestra esencia y naturaleza, de nuestra misión y de nuestra tarea, de cómo hemos sido honrados para una tarea noble y excelente, y de cómo no necesitamos usar ninguna artimaña, ningún juego sucio, ninguna trampa, ninguna conspiración, ni ninguna alianza humana para alcanzar el cumplimiento de lo que Dios ya estableció para tu vida y para la mía.
No necesitamos de nada, ni levantarse contra la autoridad, ni envidiar lo que otro tiene, ni conspirar, ni maquinar maldad, ni maldecir. No necesitamos absolutamente nada de eso. Solo caminar en la pureza del propósito con una conciencia limpia y hacer las cosas para Dios con corazón sincero. Solo eso necesitamos. Entonces, me da mucha alegría de poder compartir contigo. Comunícate con nosotros, te puedes comunicar por el Facebook, por el YouTube. Estamos para atenderte, o por el teléfono de contacto. Estamos para servirte con gozo y alegría. Entonces vamos a escuchar esta canción y damos por terminado la enseñanza. Esta canción de Denny Herrera, que es una salmista que canta canciones con contenido. Se llama Vida de Reino. Esta señal se fue, entonces vamos a ponerla. No, la canción no puedo. Estamos sin señal. Ay, parece que nos hubiéramos quedado. Bueno, entonces vamos a dar por terminado. Creo que no podemos. Tenemos dificultad con el sonido, pero espero. Entonces vamos a dejarlo hasta allí por esta jornada. Me alegra mucho saber de ti y espero que todo esté supremamente bien, que avances en el propósito y que camines cada día en ese camino de excelencia, en ese camino de santidad verdadera. Entonces ahí vamos con la canción. En vida yo reino, tengo la mente del rey, yo no puedo gobernar. Recibí su gracia, en vida yo reino, tengo la mente del rey, yo no puedo gobernar. Recibí su gracia, en vida yo reino, tengo la mente del rey, yo no puedo gobernar. Recibí su gracia, en vida yo reino. Encantado de compartir contigo. Nos vemos en la próxima exposición, declarándote lo mejor, el favor de Dios, la revelación de los diseños, el avance y el crecimiento en todo, y que la gracia y la paz te sea multiplicada en cualquier lugar donde te encuentres. Recuerda, tu esencia y tu naturaleza es la adoración en espíritu y en verdad, y nacimos para reinar en vida. Esa es nuestra esencia.
Esa es nuestra naturaleza, nuestra misión. Por eso la vida del reino. Hasta la próxima, nos vemos. Encantado de compartir contigo. Que disfrutes de esta enseñanza.